Bienvenidos a la 18ª jornada ya del ciclo No Todo Crítica y Negatividad. Empiezo, como siempre, dando las gracias a todas las personas que hacen posible que este tipo de eventos se puedan llevar a cabo. Por supuesto, a las trabajadoras y trabajadores del TEA, y en especial, como siempre, a Rosy Hernández, a Estefanía Bruna, a Alberto Reverón, a Emilio Ramal, a Jorge Hernández, que está por ahí siempre con el sonido, a Maite Méndez, a Jerónimo Cabrera y a Gilberto González. Y, como no, a nuestra invitada de hoy, Sayak Valencia, pensadora transfeminista de absoluta referencia, no solo para entender cómo se articula la diferencia sexual en el capitalismo, sino también la forma en que dicho sistema histórico, especialmente en contextos del sur, ha hecho de la violencia su modus operandi. En este sentido, su mirada atenta no solo a las construcciones en que se sostiene su lógica de acumulación y despojo, sino también, sobre todo, a la destrucción de los cuerpos, ha inaugurado, Sayak Valencia, una perspectiva inédita con la que, además de tratar de entender nuestro mundo, es posible actuar también para transformarlo. Al definir así la episteme dominante y su articulación opresiva, Sayak Valencia ha logrado volver a poner en el centro de la crítica fenómenos inherentes a un modelo de producción que, mediante un fetichismo atroz, nos ha vuelto extraños al sufrimiento humano. Valencia, además, al redirigir la atención hacia los efectos de la mercantilización, la explotación y las violencias en plural capitalistas sobre los cuerpos, ha conseguido enunciar también, con una potencia antes impensada, los fundamentos injustos que apuntalan el orden necrofálogo-céntrico en que vivimos. La utilidad de su perspectiva radica, además, en que nos permite actuar frente a las formas de odio que están haciendo posible la deriva global, retórica y práctica del neoliberalismo, de los neofascismos y del feminismo transexcluyente, al brindarnos instrumentos que nos permiten identificar y denunciar las nuevas formulaciones del colonialismo, la narcocultura, el papel de los sujetos endriagos o el uso de las fronteras como zonas de sacrificio. Sayak Valencia es filósofa, poeta, teórica y activista transfeminista y artista performance, profesora investigadora del Departamento de Estudios Culturales del Colegio de la Frontera Norte en Tijuana, en México, doctora en Filosofía, Teoría y Crítica Feminista por la Universidad Complutense, miembro del Consejo Editorial de la revista Arte y Políticas de Identidad y participa además en los proyectos de investigación Estética, Política y Violencia en la Modernidad Globalizada, Geopolítica, Crítica, Sociología del Desarrollo y Estudios de Fronteras en América Latina. Y además es una de las impulsoras del Manifiesto para la Insurrección Transfeminista. Como poeta es autora de poemarios muy recomendables como Jueves Fausto, El reverso exacto del texto o Postales de R. Y como novelista también ha publicado Adrift Book, ¿verdad?, en el año 2012. Y como ensayista destacan su muy conocida obra Capitalismo Gore, Control Económico, Violencia y Necropoder, y más recientemente un texto junto a Sonia Herrera Sánchez que se titula Transfeminismos y Políticas Postmodernas. Postmortem. Bueno, sin más dilación, les dejo ya con Sayak Valencia y su conferencia Las luchas transfeministas frente a la necropolítica y el asedio neoconservador. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y bueno, igual quiero agradecer su presencia en este mediodía de sábado, que además hace un clima estupendo y aquí estamos, aquí a escuchar esto que quiero compartirles y que quiero que dialoguemos. También quiero agradecer, por supuesto, a toda la invitación a Roberto Gil Hernández y también a Pepe, que está por acá, y a Daniasa, que en algún momento también me invitaron y desafortunadamente no pude venir por cuestiones de salud, pero que además yo soy una persona muy despistada y yo pensaba que Gil y que Gilberto del TEA eran la misma persona y luego, bueno, pensé que todo el mundo era la misma persona y no era así, pero básicamente no estaba pensando claramente, obvio, pero estoy contenta de que al final toda esta sinergia se haya podido cristalizar en esta tarde y también agradezco mucho a todas las personas que han hecho posible que venga, ¿no?, la gestión, el compra de boletos, todo, ¿no?, todo lo que
Lo que pasa y que además empecé mi estadía aquí con una película muy almodovariana, podría haber sido, o bueno, de otras personas, pero yo iba a un hotel y me dejaron en otro sitio y entonces estoy ahí con mis 14 maletas porque vengo de un viaje largo donde el 75% es invierno y el otro 10% diversión, o sea, venía para acá y traje otra ropa, pero se me olvidaron los zapatos adecuados para eso. Lo digo nada más para que les dé risa, porque por eso me inventé algo. Yo pensaba venir con un vestido amarillo y al final vengo con lo que traigo, pero en fin, que todo esto era para decirles que me dejaron en medio de no sé dónde con 14 maletas y yo diciendo, wow, ahora toca que vengan otra vez por mí. Entonces a la persona que tenían que dejar ahí se la llevaron a mi hotel y ahí me empecé a pensar una vida cruzada, ¿no? Donde yo empezaba a tener la vida de Eli Cortiñas, que era la otra persona con la que llegué en el aeropuerto y que nos recogieron juntas, y ella la mía. Entonces me la imaginaba aquí haciendo esto, ella, y yo allá haciendo lo de ella. Pero bueno, entonces esto es como, lo que quiero decir es que estoy muy contenta de estar aquí y que me parece que es un lugar para las posibilidades y la imaginación política que desde que llegué ya me llevó a una sorpresa. Entonces, pues voy a hablar esta mañana, como bien dijo Roberto, sobre las luchas transfeministas frente a la necropolítica y el asedio neoconservador. Y también quiero hacer un disclaimer, no por mal, sino por no apropiarme de la lucha justo de las compañeras trans, que no soy una persona trans, soy una persona cis. No me gusta decirlo así, pero mucha gente me dice que si no lo digo parece que me estoy como ocultando, ¿no? Y pues no es así. Soy una persona cis aliada en el transfeminismo y bueno, vamos a hablar de por qué el transfeminismo desde el que yo milito es un transfeminismo que amplía el sujeto político mismo de los transfeminismos, no solamente como parte de la agenda de las personas trans, sino un poquito más amplio. Bueno, en la conferencia voy a abordar críticamente las convergencias y los contagios entre el movimiento antigénero, el neoliberalismo y el feminismo transexclusionista en América Latina, que yo sé que también está sucediendo acá. También voy a poner en cuestión el sentido de la palabra radical, apropiada y tergiversada por algunos grupos transodiantes, y cómo este fomento al odio tiene consecuencias en el fortalecimiento de una sensibilidad regresiva defendida incluso por grupos históricamente progresistas. O sea, voy a abordar también la manera en que los transfeminismos, como ampliación del sujeto político de los feminismos, actúan desde otras imaginaciones políticas frente a este asedio reaccionario. Voy a empezar por una pequeña introducción para situar el fenómeno de manera más amplia, ¿no? Porque de repente parece que nuestras luchas son una minoría, un pequeño grupo, y entonces como es un pequeño grupo y vivimos en democracia, esto no es tan importante a nivel de representación, a nivel de efectividad política, pero lo quiero enlazar justamente con cómo este reaccionarismo que se cristaliza en la violencia contra personas trans y quitando derechos nos afecta a todos y a todas y a todes, porque como sabemos, y yo no conozco tanto la historia canaria, pero seguramente porque tenemos una historia colonial compartida, sabemos que la violencia es un boomerang, ¿no? Y que siempre se nos regresa. Entonces, mejor atrapar el boomerang para que no siga girando en contra de nadie. Bueno, abro con esto, con esta contextualización de estos contagios que a veces son evidentes, pero no siempre. En el dossier Una epidemia ideológica, las ultraderechas en el mundo actual, publicado en el año 2020 en la revista Común, editado por Daniel Ken Carrasco y Diego Bautista Páez, afirman que el entusiasmo ideológico a favor de la ultraderecha se ha extendido por el Atlántico con el resurgimiento de neonazis en Grecia, Alemania y Ucrania, franquistas en España, supremacistas blancos en Estados Unidos y el Reino Unido, y regionalistas xenófobos en Inglaterra, Italia, Francia y Escandinavia, pero también por las calles del tercer mundo, alimentando el origen del oscurantismo fársico del bolsonarismo en Brasil, la consolidación de la agenda abiertamente fascista de la derecha hindú transnacional, el etnonacionalismo conservador turco encabezado por Recep Tayyip Erdogan, el gangsterismo genocida del gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas, el régimen ultrasecuritario de Nayib Bukele y el resurgimiento de la ultraderecha reaccionaria, clasista, católica, racista en México. Y yo agregaría en México el oximorrón de un presidente de izquierdas que es evangélico. Bueno, eso ya lo vamos a discutir después.
Esta derecha autoritaria de corte, sobre todo neoliberal, aunque no exclusivamente, exhibe cómo sigue administrando, los mercados y, por tanto, los medios de información y entretenimiento en estos momentos transformados sobre todo en plataformas digitales, así como financiando a figuras polémicas que diseminan sus mensajes reaccionarios y antiderechos tanto en la virtualidad como en los espacios físicos de las academias, de la cultura en todas sus extensiones y de los diversos activismos. En este sentido, el neoconservadurismo se vuelve una moneda compartida por grupos que histórica e ideológicamente no serían compatibles. Por ejemplo, el patriarcado machista y los distintos feminismos, entre ellos los que corresponden al lobby euroneoliberal y al mal llamado feminismo radical contemporáneo. Pero, ¿a qué se deben estos contagios y que hasta hace una década parecían implausibles entre grupos deliberadamente conservadores, antigénero y grupos feministas? Hablo muy rápido, me tomé un café, si estoy yendo muy rápido me dicen, ¿vale? Sé que ustedes también hablan rápido, pero digo, para que se entienda. Entonces, una de las hipótesis que sustentan diversas teóricas y activistas feministas como Sonia Correa en Brasil, Wendy Brown en Estados Unidos, Cristina Vega en Ecuador y Verónica Gago en Argentina es que se debe a una reacción patriarcal ante la consecución de derechos de los transfeminismos, entendidos como grupos feministas que buscan ampliar el sujeto político de los feminismos, en donde además de las personas trans también se incluyen a las personas en situación de migración, de precariedad, sin documentación, personas racializadas, pueblos originarios y muchos otros devenires minoritarios. Es preciso mencionar que una de las estrategias más notorias de esta expansión del conservadurismo cis-heteropatriarcal es la reapropiación de teorías y críticas para llenarlas de sentidos opuestos o a sus sentidos críticos originales, tergiversaciones que diseminan valores ultraconservadores donde se posiciona nuevamente el ideal de los estados autoritarios como única forma de gobierno democrático que refleja una ideología favorable a la familia tradicional, a los valores religiosos, a la defensa del nacionalismo y al nativismo extremos. Y cuando hablo aquí de estas cuestiones no me refiero a personas concretas, sino a proyectos políticos que buscan obligarnos a ser parte de ese proyecto político y no dar espacio a otras cuestiones, ¿no? No es un problema contra la heterosexualidad, ni contra la familia, ni contra la gente que quiere tener hijos, no se trata de eso, ¿no? Ni tampoco con que te guste ser del país donde naciste, no pasa eso, pero creo que justamente el problema es ese, que han individualizado el sentimiento, ¿no? de identificación con estos valores y lo están usando como un arma arrojadiza en contra de poblaciones que no pertenecen. Voy a seguir y después espero que haya mucha participación y podamos dialogar. Estos nativismos extremos, así como una constante apelación a argumentos binarios y esencialistas sobre la idea de sexo biológico como inalienable e indiscutible. Aquí quiero decir que binario y esencialista no son equivalentes y que además esencialista no es equivalente a transexclusionista. Una persona puede ser esencialista, pero no solo de género, más bien porque piensa cosas como que falta información y no ser transexcluyente, ¿no? Esto es una cosa que me parece muy importante de las categorías. Parece que todo significa lo mismo o que son sinónimos y políticamente no lo son. Y voy a explicarlo un poquito, ¿no? Para hablar rápidamente sí podemos decir esencialistas de género, pero realmente si nos vamos como una arqueología profunda de las palabras, pues hay una discusión más fuerte, más atenta y que creo que tenemos que tener nosotros al interior de nuestros movimientos para saber qué estamos diciendo cuando decimos esto y para que no salgan, me contaron que en Argentina hace 3 semanas estaban las transexclusionistas diciendo aquí está la resistencia TERF, ¿no? Que yo me acuerdo perfectamente que esas consignas surgieron hace por lo menos una década y media y era aquí está la resistencia trans, ¿no? O antier, que que hubo esta manifestación de ultraderecha en Madrid que decían prefiero morir de pie a vivir de rodillas. Y dices, ¿esta criatura sabrá quién dijo esto? O sea, ¿de verdad? En este tipo de discursos se encumbran a 3 tipos de figuras carismáticas y voy a enumerarlas, que aparentemente pertenecen a órdenes simbólicos distintos pero que convergen en la distopía neofascista. 1. Cisvarones desafiantes y abiertamente misóginos, en su mayoría heterosexuales, esos que Michael Kimmel denomina hombres blancos enojados, pero no solamente. Me parece importante hacer este señalamiento porque si bien es cierto que los valores defendidos por las agendas conservadoras se encarnan de manera semiótica por cuerpos cisgéneros y heterosexuales, no es así en todos los casos, ¿no? Recordemos que una de las principales distracciones de esta agenda ultraderechista
que es mezclar discursos críticos con contenidos reaccionarios, así como cooptar o crear personajes polémicos e influencers que pertenezcan a grupos oprimidos o contrarios a la agenda conservadora para desvirtuar las luchas y peticiones de las agendas por los derechos de estas poblaciones. Por ejemplo, en la administración de Donald Trump, la alt-right, la derecha digital alternativa o la ultraderecha digital alternativa, se fortificó en las redes sociales virtuales a través de posteos incendiarios con contenidos políticamente incorrectos, abiertamente misóginos, racistas, xenofóbicos, por medio de figuras como Milo Yiannopoulos, quien es un ejemplo de estos íconos disonantes que desprestigian ciertas identidades, en su caso la homosexual, para desvirtuar los reclamos legítimos de comunidades como la LGBTIQ+. Y esto lo digo como estos íconos disonantes porque cada vez aparecen más, ¿no? O sea, como... Bueno, es que, y lo pongo un ejemplo muy concreto, me imagino que aquí hay muchos, pero en México hay un programa, bueno, hay una televisora que es la que gobierna toda el espectáculo en México y bueno, parece que es la que dirige el país realmente, que se llama Televisa, y hicieron una cosa como un Gran Hermano donde había una chica trans que ganó el concurso. Entonces, frente al asesinato de mujeres trans, sobre todo, pero no solamente, pero de personas trans, sobre todo mujeres, sistemático y de feminicidio en México, ponen a una chica trans en la pantalla en horario prime, pero la chica dice que no es una mujer, evidentemente que las mujeres son las mujeres que nacieron con vulva y bueno, todas estas cosas, pero ella es la cara del movimiento trans para la población. Entonces hay una revictimización tremenda y hay una deslegitimación de la petición de derechos. Me parece muy importante la representación, pero no a cualquier precio. Y esto, y ahí nos meteríamos en una discusión sobre representación y representatividad que pertenecen a órdenes simbólicos distintos y que en nuestro idioma pues parecen lo mismo, ¿no? Porque las democracias son representativas, pero, y se habla mucho de representación democrática, pero más bien de representación vendría a ser esta cuestión más vinculada al teatro, al espectáculo, al llevar a escena, y la representatividad tiene que ver con justamente el ejercicio político en un sistema democrático donde debería ser más bien democracia participativa, no representativa, pero bueno, esta es una discusión diferente. Y hago mucho hincapié en lo de las figuras de iconos disonantes porque de repente eso es lo que nos avientan a la cara todo el tiempo, ¿no? Pero si él también es marica, ella también es lesbiana y mira, no se porta como tú, ustedes son unos degenerados, estos son los buenos gays que apoyan nuestra agenda y que ganan nuestro dinero, ¿no? Básicamente. Entonces, eso por un lado. Y también el segundo personaje digamos que narración semiótica corporal son cismujeres heterosexuales que se presentan a sí mismas como influencers de distintos tipos y donde se reproducen activamente las coreografías de género femeninas, ya sea encarnando a las madres perfectas, esposas o hijas o empresarias o todo junto, que creen en el empoderamiento económico de las mujeres y su integración, y aquí mujeres, bueno, y su integración en los mercados globales, pero sin resultar desafiantes al orden de género donde el patriarcado y la masculinidad conservadora deben seguir siendo el personaje principal. O bien, a través de una estética donde por medio de la exhibición hipersexualizada de sus cuerpos deciden sumarse al mandato de convertirse en empresarias de sí mismas, produciendo una subjetividad bio-hipermediada en la cual se conjugan los elementos materiales del cuerpo y se modifican en bucle con las prótesis virtuales como los filtros del rostro, del cuerpo, que derivan en un deseo de transformación cosmética, con el objetivo de crear similitud y verosimilitud entre los ideales biopolíticos del género, la sexualidad y la clase en el neoliberalismo, por medio de un cuerpo que se vuelve una pantalla encarnada, diseminando así una nueva domesticidad de género donde se conjugan lógicas de la publicidad, la vigilancia, el binarismo, la cis-heterosexualidad obligatoria y las políticas racistas, sexistas, aporofóbicas, lógicas diseminadas a través de un embellecimiento de las imágenes, pero que reproducen ideales conservadores o diluyen la necesidad de politizar nuestros contextos de desigualdad estructural y estructurante. Y no estoy en contra de que la gente haga su vida y que sea empresaria a sí misma. Ese no es el quid de la cuestión hoy, ¿no? Solo estoy poniendo ahí unas boyas para poder navegar en el tema que es bastante complejo. Y también, tercero, las autodenominadas feministas transexclusionistas, TERFs por sus siglas en inglés, que no es un insulto, es un acrónimo, ¿no? Que para cuando digas TERF es eso, pues sí, ellas son feministas transexclusionistas, quienes a través de su militancia transodiante y antiderechos abandonan la agenda por la justicia social y hacen eco de diversos discursos
de las agendas conservadoras o ultraconservadoras. En algunos casos, y esto ha pasado en México, suscriben sus políticas como las políticas antiaborto, contraviniendo uno de los pilares de la agenda feminista, en donde por lo menos hace 5 años todas estábamos de acuerdo, que queramos o no tener hijos, seamos heterosexuales o no, lo que sea, que es la autodeterminación sobre el propio cuerpo y que el aborto sea legal y gratuito. Esto es que una petición defendida históricamente como una demanda impostergable por todas las agendas feministas sin importar su diferencia, ¿no? O sea, más allá de que lo quieras ejercer o no, es por la autodeterminación del cuerpo, que esa es la demanda y que, bueno, se ve cristalizada en la demanda por el aborto legal y gratuito. En este contexto represivo y moralizante y de pánico sexual se vuelven cada vez más cotidianas y populares las agresiones y se legitima la violencia necropolítica, y con esto me refiero a violencia letal, ¿no? Asesinato con saña, violencia sexual y exhibición del asesinato, que no es solamente que alguien llegue y te dé un tiro y ya está, te quitó el bolso, ¿no? Es como un trabajo también de ritualización de la violencia, donde se da un mensaje muy directo de qué sucede si te sales del binarismo, y sobre todo si te sales del binarismo y estás activando disidencias críticas para la transformación social, ¿no? También otra cosa, que no toda la gente que es asesinada es activista, pero hay algo que retomo de Luz Chichia, que es una teórica argentina, que dice que a la gente trans, a la gente gay, a la gente de la disidencia, a la gente racializada, a la gente migrante, se nos pide que hagamos la revolución, ¿no? Cuando son las personas que menos posibilidades materiales tienen de transformar el contexto y el mundo, pero como que por ser de la disidencia se nos exige que seamos una revolución en nosotros mismos y que además militemos nuestra identidad y nuestra sexualidad todo el tiempo, cosa que no se les exige a otras personas, ¿no? Solo lo pongo ahí porque creo que es importante ver que es algo muy cotidiano y que nos puede pasar a todas, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad existen penosos y numerosos ejemplos de la intersección de las políticas antigénero, el racismo, la colonialidad y el movimiento feminista transexcluyente, y aunque no son equiparables, o sea, todas estas cuestiones en estos momentos tejen lazos en contra de los derechos ciudadanos de distintas comunidades. Esta deriva neofascista centra sus ataques en la distorsión de las nociones de género realizadas desde la Iglesia Católica y diversos evangelismos sobre la mal llamada ideología de género. Amalia Valcárcel, filósofa española, es una de ellas. Esta académica no pierde ninguna oportunidad de atacar a las personas trans y al movimiento queer como si fueran equivalentes, que tampoco lo son, mostrando no solo un total desconocimiento de los temas de las agendas reales de estos colectivos, sino también un odio explícito. Las feministas esencialistas y transexcluyentes retuercen y banalizan los objetivos de la agenda por la igualdad de derechos para todas las personas que presuntamente defiende de manera histórica el autodenominado feminismo de la igualdad. Además, este contagio antigénero está diseminándose en la agenda feminista antitrans, en la cual se diseminan mensajes descontextualizados sobre las nociones de género, de sexo, desde un enfoque esencialista. Resulta imposible no ver las contradicciones innegables dentro de este feminismo de la igualdad transexcluyente, y esta no es la única que hace pactos con la ultraderecha, creando oxímorones discursivos y políticos. Teóricas feministas de la segunda ola como Amelia Valcárcel, Laura Lecuona, Alda Faccio, Marcela Lagarde son una pequeña muestra de que está habiendo un regreso horroroso a los valores más conservadores sobre la familia, la sexualidad y el concepto de Estado-nación fuerte y machista, en donde la axiología política se transforma en desplantes viscerales, descalificaciones personales y pataletas coloniales más que en verdadera realpolitik. Tal como muestran diversas investigaciones y libros sobre el tema, como el libro de la reacción patriarcal, neoliberalismo autoritario, politización religiosa y nuevas derechas, que acaba de salir el año pasado, editado por Marta Cabezas Fernández y Cristina Vega Solís, las escenas de ataques sin tregua en redes sociales y en las calles es cada vez más patente. Estos ataques provienen tanto de sectores más reaccionarios de la creciente extrema derecha, en alianza con algunos feminismos de la igualdad o de la diferencia, según sea el caso. Esta escisión regresiva de los feminismos por la polarización sembrada por grupos de autodenominadas feministas antitrans y transexcluyentes, regularmente no racializadas y provenientes de espacios de poder académico, político, cultural y también descendientes de territorios colonizadores, aunque no en todos los casos, es seriamente preocupante por varias razones. Una, porque el proyecto emancipatorio de los feminismos no puede ser propiedad de nadie. Dos, porque militar en un movimiento excluyente que incita al odio social y a la violencia tanto simbólica, económica, política y física no puede ser considerado como liberador.
3, porque el uso de la palabra radical de manera descontextualizada abona a la deshistorización del movimiento feminista y también proponer la palabra radical como una polarización no es ir a las raíces de las cuestiones, sino que brinda razón a los detractores del Estado de Derecho que buscan instalar en nuestras agendas políticas una especie de sensibilidad regresiva, y esta fragmentación de los movimientos alimenta el proyecto político del conservadurismo. 4, porque su argumentación apelando a la biología desde un desconocimiento profundo de esta disciplina y sus alcances a nivel biomolecular es reducir esta disciplina a eslogans reaccionarios que insuflan odio y que se acomodan a las ideas del binarismo sexual propuestas por el esencialismo cultural sin fundamento verdaderamente científico. Y por otro lado, apelar a la legitimidad científica como incuestionable y producida ex nihilo, evadiendo sus relaciones de poder con el sistema cis heteropatriarcal, resulta un oxímoron para el propio movimiento feminista, ya que como Luchicha ha mostrado en su libro La invención de los sexos desde las epistemologías feministas y nuevas materialistas, la ciencia occidental históricamente ha construido al sujeto femenino como subalterno y racionalmente inferior, tal como lo muestra el profundo y erudito trabajo que se ha hecho del tema desde la epistemología feminista, ¿no? Entonces, como que nos hablen de biología con su tercero de primaria en biología igual que el mío, no es una discusión profunda. Esto creo que es muy importante porque regularmente nos callan, dicen, bueno, es que tú no lo puedes negar. Yo he estado en una discusión bastante profunda con gente que se dedica a biología molecular y bueno, les recomiendo este libro de Luchiche que se llama La invención de los sexos, ya creo que está publicado por Siglo XXI aquí en el Estado español, acaba de salir este año, en México salió el año pasado, y ella hace un recorrido histórico-político de la historia de la ciencia y la manera en que habla de las mujeres en la ciencia, y entonces hacer argumentos científicos biologicistas, es decir, que realmente los señoros importantes del mundo de la ciencia tienen razón y si somos inferiores y si estamos hechas nada más de un coño para tener hijos, porque ese es básicamente el argumento, ¿no? Y entonces ella, bueno, lo va desmoronando mucho más pulidamente porque ella es biotecnóloga y bióloga y, bueno, dice, pues es que dentro de todos los cromosomas que tenemos, ¿por qué estamos tan obsesionados con los cromosomas sexuales? Son un par entre cientos de cromosomas que además algunos ni sabemos para qué sirven, y ella dice que es más importante para ciertos casos, por ejemplo, si se habla de salud pública o si se habla de tratamiento de enfermedades o se habla de cosas que tienen una influencia muy importante a nivel social, la talla y el peso y la altura, que son más importantes que los genitales en todo caso. ¿Por qué? Porque las medicinas se administran con base a peso y altura y hay gente que, bueno, no les voy a contar el libro, pero hay cosas muy interesantes en ese libro y está explicado de una manera como muy fácil y muy erudita de alguien que sabe mucho sobre biología molecular y que nos dice, es que el sexo no existe, o sea, el sexo es algo que le pusimos a los genitales de nombre para explicar cosas, pero eso es lo que sabían en el siglo XIX sobre en biología. Ahora que estamos en la era de la tecnología más avanzada, digamos, damos cuenta de que eso es una cosa que es una convención que venimos arrastrando del 19. Y no está mal que la gente se sienta cómoda con su genitalia, genial, que la disfrute, pero que no venga a decir que ese es el toque, la piedra filosofal, ¿no?, del mundo, porque realmente lo que nos está haciendo es hacernos regresar a un momento, bueno, si la gente piensa que la Tierra es plana, imagínate. Pero bueno, ahora bien, en los siguientes párrafos pondré el ejemplo de cómo la palabra radical ha sido objeto de descontextualización y tergiversación por parte del feminismo transexclusionista. Como ustedes saben, la palabra radical viene del latín radix, radicem, que significa raíz. Ya en su sentido etimológico, esta palabra significa hacer cuestionamientos profundos a las bases significa hacer cuestionamientos profundos a las bases de la opresión y por tanto ser radical. No ser radical es ser superficial y cómplice de las desigualdades. Sin embargo, existe una disputa por su sentido y una tergiversación constante sobre su uso. Mientras que en política, ser radical se utiliza como una descalificación y se interpreta como extremismo, en los feminismos transexcluyentes se ha tergiversado su sentido y es utilizada de manera manipuladora para mantener el statu quo de feministas mujeristas que reducen el proyecto feminista a la genitalidad de las mujeres cisexuales. En esta reproducción corporal parece recaer todo el proyecto político de las luchas por la justicia social de las personas feminizadas o de lo que ellas denominan sexo biológico como único sujeto del feminismo. Ahora bien, la apelación al sexo biológico de las mujeres como único sujeto de los feminismos resulta un contrasentido, toda vez que ha sido esta lectura biologicista propuesta por el patriarcado a través de explicaciones científicas la que nos ha construido a las
las personas feminizadas y con capacidad de gestar como histórica y biológicamente inferiores. Así, ser feminista radical no es compatible ni tampoco históricamente verificable con el fomento al odio y a la exclusión de los derechos de las personas trans. A continuación, un poco de historia sobre el uso histórico y político de la palabra radical aunado al feminismo. Como es sabido, el surgimiento del feminismo radical tiene una genealogía histórica y geopolítica localizada a finales de los años 60 del siglo XX en los Estados Unidos de Norteamérica. Se entiende como feminismo radical a una escisión del Movimiento de Liberación de las Mujeres, el WLM, por sus siglas en inglés, por considerar que tanto el NOW, National Organization Women, fundado por Betty Friedan en 1966 de corte liberal, como el WLM, el Women Liberation Movement, fundado también en los años 60, eran reformistas y no iban a las raíces de las cuestiones en torno a las críticas al patriarcado, ya que las radicales buscaban una revolución libertaria para las mujeres en todos los ámbitos de la vida, no solo la inclusión política tradicional o el mismo salario. Sin embargo, es importante enfatizar que el feminismo radical surge en un contexto de cuestionamiento social profundo en donde se sitúan las organizaciones que reclamaban derechos civiles para poblaciones como la afroamericana a través de la organización del Black Power y la comunidad chicana, así como movimientos pacifistas anticoloniales y de la nueva izquierda norteamericana que muchas de sus integrantes provenían de diversas militancias y pertenecían a grupos racializados y o se identificaban como lesbianas. Estas puntualizaciones son necesarias para desmitificar la idea de que el feminismo radical fue solo de corte blanco y heterosexual, como el proclamado por Shulamit Firestone en su reconstrucción histórica del movimiento radical, cometiendo importantes descuidos históricos y proponiendo como íconos del mismo a feministas blancas con una historia probadamente racista, hecho que fue criticado ya en su tiempo por la filósofa afroamericana Angela Davis en su maravilloso libro de 1981, Mujeres, Raza y Clase. También para entender que algunas estrategias de organización y decisiones políticas llevadas a cabo por este grupo de feministas, como el separatismo, fue inspirado por la organización política conocida como Black Panther Party, quienes consideraron necesario el separatismo porque sabían que no era posible liberarse dentro de una izquierda liderada por varones cis y blancos. Así, el intento de separación radical del patriarcado y su rechazo a la masculinidad cis heterosexual como centro del poder y opresión han sido tomados como uno de los bastiones para esencializar esta rama del feminismo. Curiosamente, esta decisión radical de los cis varones y su repudio a la heterosexualidad no es tomada por las autodenominadas radfems transexclusionistas como una consigna fundacional, ni tampoco el declarado anticapitalismo profesado abiertamente por las feministas radicales. Entonces, somos radicales, pero no podemos, o sea, no somos anticapitalistas, no somos lesbianas y no somos negras, pero somos radicales. Somos señoras que, o sea, me refiero a que las bases del radicalismo están en estos tres puntos, o sea, eran antivarones, y que a mucha gente le da mucho escocer, pero era un momento histórico diferente y en este sentido sí eran separatistas, no es que odiaran a los hombres, es que pensaban que necesitaban espacios seguros, eran racializadas, entonces necesitaban otro espacio seguro por ser negras regularmente o latinas o gente que no pertenece al poder de la blanquitud en Estados Unidos y sobre todo eran anticapitalistas, venían del marxismo negro, del Black Panther o de las luchas por los derechos campesinos, en el caso de los chicanos, entonces, y por la educación y por cosas que están muy vinculadas con un proyecto democrático anticapitalista y muchos militaban eran antiimperialistas básicamente, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante porque si no están estas bases no podemos hablar de radicalidad. Podemos pensar lo radical, pero feminismo radical no se puede usar de cualquier manera. Igual que, ¿se acuerdan que en Alicia en el País de las Maravillas, Humpty Dumpty le decía que las palabras significaban lo que él quería y ella decía no, porque no significan eso y él decía, bueno, las palabras significan lo que quiera quien tiene el poder, ¿no? Entonces yo creo que la disputa es por el poder del significado de las palabras. Hubo otra cosa que también sucede y que estamos ahí, 1984 de Orwell, que dices, el Ministerio del Amor era el Ministerio de Tortura, por ejemplo, ¿no?
no dejemos que nos pase eso. También hay una disputa lingüística por todo el contenido de nuestra imaginación política. Bueno, otra paradoja es que pese a que las radicales lucharon por construir un imaginario propio para las mujeres como clase oprimida y la necesaria eliminación de los roles sexuales, tuvieron que luchar con una contradicción de fondo que se repite en nuestros días. Fomentaron la creación de un sujeto mujer o mujeres que acabaría construyendo la consecuente identidad colectiva del movimiento emergente, al mismo tiempo que paradójicamente pretendían superar dicha categoría. Al afirmar dicha intención, tenían la certeza de que el sexo era un criterio de identificación política, no era algo biológico. Sin embargo, al mismo tiempo, a través de los grupos de autoconciencia se trató de concientizar a las mujeres sobre esta es que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, ¿no? O sea, eso es muy importante, como que hay una contradicción constante dentro del movimiento radical y se tiene que seguir trabajando, pero no es. Lo que quiero decir es que las luchas, no, como citando a Pat Parker, que la revolución no es limpia, ni bonita, ni veloz, pero hay que entonces hacernos cargo de la contradicción y manejarla y trabajarla y hacer una crítica y ver cómo podemos hacer eso. Y si la contradicción no está siendo libertaria, digamos, pues también quizá podemos darnos el lujo de abandonar esas contradicciones y construir agendas políticas donde la justicia social sea el objetivo, ¿no? Y donde no nos quedemos unas por allá y otras por acá. Bueno, en un contexto como el contemporáneo, donde las violencias de todo tipo, sexual, económicas, políticas, pero sobre todo físicas, de baja y alta intensidad, se ejecuta de manera cotidiana contra las personas feminizadas, resulta casi obvio que la promesa de una comunidad de sentido, pertenencia y seguridad capte la atención de muchas mujeres, ya que el franco desprecio de las autoridades y la revictimización estatal fomentan la desconfianza en las instituciones de procuración de justicia y crean fragmentación social, lo cual hace más fácil que ante la vulnerabilidad muchas mujeres, sobre todo jóvenes, se sientan seducidas por las ideas del feminismo radical malentendido como transexclusionismo. Sin embargo, el uso del término en nuestros días por parte de algunas teóricas y activistas transaudientes no retoma los objetivos políticos de aquel y en su lugar realiza una suerte de montaje discursivo donde la utilización del miedo a ser lastimadas, el tutelaje discursivo por desconocimiento histórico de algunas o por ocultamiento directo de propuestas verdaderamente libertarias e incompatibles con el discurso transexclusionista y el fomento al odio contra las mujeres trans parecen ser los objetivos centrales del movimiento feminista radical contemporáneo, apropiándose de un movimiento amplio con diversidad al interior y buscando presentarlo solo en oposición a las mujeres trans y omitiendo cualquier mención a las realidades de los hombres trans porque éstas dejan al descubierto las incongruencias de su argumentación biologicista. Cuando hemos visto que si bien los objetivos de las feministas radicales han sido separatistas, no son equivalentes en todos los casos a ser transoyentes ni transexclusionistas. Y recuerden que ahora hablamos un lenguaje del futuro, ¿no? O sea, el lenguaje que hablamos, el lenguaje del presente, era el lenguaje del futuro para aquellas comunidades que no tenían este lenguaje. Y quiero decir también que los movimientos feministas no eran en sí mismos los movimientos radicales separatistas no eran antes transexclusionistas, de hecho había alianzas importantes, ¿no? Y también tenemos que decir que el término trans es un término que se fue construyendo por la propia comunidad trans para nombrarse, ¿no? Y que en los años 70 no existía como tal, aunque había atisbos, había gente que ya estaba moviéndolo, pero no era un término que estuviera tan en uso. Lo que sí es que decir que término sí o término no era directamente una ecuación ser separatista y ser transexclusionista. Eran separatistas de los hombres bisexuales, heterosexuales, no de otras comunidades, ¿no? Entonces, y tampoco digo que lo apoyo, solo como para dejar claro la cuestión, ¿no? Entonces toca preguntarse por las formas de retorsión que se utilizan para vaciar de contenido el movimiento y utilizarlo como un caballo de Troya para introducir y fortalecer agendas conservadoras que frente a la sensibilidad feminista instalan una sensibilidad regresiva disfrazada de indignación esencialista. Mi propuesta es que la sensibilidad regresiva se caracteriza por el deseo de una vida de derechas, es decir, el deseo de una vida que suscribe el fascismo 2.0 no como una ideología fuerte, sino como una reducción de las pulsiones conservadoras, aquello que el pensamiento crítico ha definido como la personalidad autoritaria, una mezcla de temor y frustración y una falta de autoconfianza que conducen al goce por la propia sumisión.
En nuestros días, esta sensibilidad regresiva se cristaliza en el robustecimiento del binarismo de género, el esencialismo sexual, el ascenso de los fanatismos religiosos en el orden político, la penalización del aborto, la defensa de la nación blanca y heterosexual y el crecimiento desbordante de la xenofobia en los Estados Unidos y a lo largo del mundo entero, lo cual nos muestra que esta sensibilidad regresiva, defendida por grupos muy dispares, incluyendo en algunos casos a grupos progresistas, nos dicen que el continuum de la guerra se da a nivel cultural a través del argumento de retorsión y nos habla de la importancia de crear conceptos nuevos desde los distintos movimientos sociales, así como disputar el sentido y las genealogías de los distintos conceptos que circulan en el ámbito de la cultura y los activismos provenientes de tradiciones críticas. En este sentido, las estrategias retóricas del feminismo transexcluyente son la retorsión del argumento y su constante apropiación de conceptos producidos por los discursos críticos, estrategia compartida con la alt-right y con otros movimientos conservadores, como por ejemplo el concepto crítica de género, que fue introducido primariamente por la teoría queer y especialmente en las reflexiones de los años 90 de la filósofa estadounidense Judith Butler en su emblemático libro El género en disputa, y que significa lo contrario a lo que las feministas transexcluyentes profesan al autodefinirse como feministas críticas del género. Ser crítica del género significa un cambio paradigmático en la desesencialización de la tríada sexo-género heterosexualidad, cuestionando radicalmente la mirada cis heterosexual y binaria del sistema sexo-género. Así, desde la perspectiva queer, se desmonta la idea del dimorfismo sexual como natural y la heterosexualidad como obligatoria, tal como afirma Carmen Romero Bachiller, cuando Butler apunta en El género en disputa, el sexo siempre fue género desde el principio, y esto es súper importante, y además que a nivel de biología también se dice eso, ¿no? O sea, el sexo no es, biológicamente está ahí, pero la manera que lo interpretamos, la genitalia incluso, es siempre género. Entonces, bueno, esto es como para un seminario, ¿no? El sexo siempre fue género desde el principio. Da cuenta de que la biología es un discurso atravesado por expectativas generizadas y por normas de género, no un discurso aséptico. En este sentido, es importante destacar que la teoría queer no es solo un discurso, sino que sienta sus bases en movimientos sociales y retoma el espíritu cuestionador de los feminismos negros, chicanos, lesbianos, obreros, radicales, sobre la estrechez del sujeto político del feminismo blanco, heterosexual y reformista de los años 60, encarnado por la idea de mujer con mayúsculas, sin matices y sin intersecciones. Por tanto, es necesario remarcar que las autodenominadas feministas críticas del género obvian reconocer la genealogía queer de la noción radical y crítica del género, incurriendo en una contradicción notable, ya que, como señala la antropóloga española Nuria Balao, dicen querer disolver el género, pero cuestionan cualquier cosa que supuestamente amenaza la identidad mujer, como las identidades trans o no binarias. Dicen que si se reconocen libremente, sin un mecanismo de control que actualmente es el dispositivo médico, se pondría en cuestión la capacidad de intervención del Estado, puesto que desestabilizarían la categoría mujer, pone en peligro las políticas de afirmación positiva o de protección de las mujeres, entendidas siempre como víctimas. Aseguran luchar contra el género, pero lo reafirman al convertirlo en un eje de sus demandas de inserción en las políticas estatales. Esta es una cita de un libro que se llama Transfeminismo o Barbarie, que salió en el año 2020 y estaba editado aquí en el Estado español por Bellaterra. Además de las contradicciones ya mencionadas, resulta peligroso para los feminismos en general claudicar en la figura de víctima como único lugar de enunciación para los cuerpos feminizados, ya que, como sabemos, la alianza entre feminidad y victimización viene de muy atrás y de muy lejos y ha sido creada por los victimarios para taxidermizar nuestras demandas y, sobre todo, para modular nuestras potencias transformadoras y nuestras acciones políticas. Resulta también cuestionable que dentro de estos feminismos críticos del género no se pronuncien sobre temas como las injusticias raciales, sobre la precariedad, ni el estatus migratorio o la diversidad funcional como intersecciones importantísimas para pensar en la vida de las mujeres hoy. Haciendo un análisis de esto, podemos decir que en un contexto de necropolítica intensiva, que ustedes saben, necropolítica es un concepto acuñado por el filósofo negro camerunés Aquiles Bembe, para hablar de la gestión que la masacre se vuelve una forma de gestión biopolítica en ciertos territorios como las excolonias. Pero bueno, haciendo un análisis de esto, podemos decir que en un contexto de necropolítica intensiva contra los cuerpos feminizados, la demanda de protección para las cismujeres realizada por el lobby político del feminismo institucional y también por las RADFEMS hacia el Estado resulta un contrasentido, puesto que la muerte de las mujeres cis y trans y de les no binarias renta a favor de los capitales de control que el mismo Estado gestiona.
Demandar protección y dialogar con el soberano sin cuestionar el capitalismo como proyecto necropolítico que sostiene el expolio generalizado en el que se basa el Estado contemporáneo no es feminismo, sino su retraducción neoliberal a políticas de género a las que dicen oponerse, que representan los intereses mayoritariamente de mujeres cis, heterosexuales, blancas, de clase media o alta, educadas, que reproducen y desean adscribirse a la racional sexual de Occidente, y esto, evidentemente, no tiene un ápice de radical. Otra estrategia fundamental de este feminismo es utilizar las redes sociales para la propagación de sus ideas a través de posteos que editan la realidad, desinforman y apelan a las emociones de los lectores, tweets incendiarios o imágenes trucadas para proponer a la comunidad trans como una amenaza constante para el feminismo. Al apelar a sus emociones buscan instaurar un sentido común compartido, más no dialogante o que aborde la discusión de manera profunda. Así se busca conquistar la sensibilidad de las poblaciones que, como sabemos, la sensibilidad es entendida como, y aquí cito a Bifo Berardi, la facultad de intercambiar significados sin usar palabras, la condición del entendimiento empático. Esta facultad es la que da forma a la vida cotidiana y la que proporciona el entendimiento mutuo al seno de una comunidad. Cierro cita. Por supuesto, esta conquista de las emociones a través de la psicopolítica digital funciona desde cualquier trinchera, izquierda, centro, derecha. La clave, la grandísima diferencia estriba en quién tiene el algoritmo perfecto y los capitales para financiar sus campañas y para hacer más eficaces sus herramientas. Transfeminismos y manifestaciones ante la necropolítica y el asedio conservador. No todos son malas noticias, no todo es tan aburrido, ahora ya vamos a la fiesta de transfeminismo. No, bueno. No sé cómo voy de tiempo, fatal seguro, pero ya queda poquito. A continuación voy a hacer una breve genealogía sobre los trasvases entre la teoría queer y los transfeminismos, porque como sabemos no es lo mismo. A grandes rasgos la palabra transfeminismo se refiere a colectividades y grupos organizados o no, que se ven atravesados por procesos de movilidad entre géneros, sexualidades, pero también territorios. Es decir, que para una parte del movimiento transfeminista este no se reduce a una política identitaria de género ni a la inclusión de las personas trans al feminismo, sino la ampliación del sujeto político del mismo, como proponen distintas teorías feministas, incluyendo la perspectiva queer, y no concebido únicamente como un generismo ni como una reducción a la corporalidad de mujeres cisexuales. Y es un error terrible que piensen que las personas trans solo se reducen al generismo, ¿no? El transfeminismo no es un generismo y las personas trans no solamente son su identidad de género, ¿no? O sea que eso me parece fortísimo, es como, no sé, quererlos en un retrato, ¿no? Como estos retratos antropológicos de los zoológicos humanos, y es, bueno, usted haga de negro, usted haga de trans, y yo lo que estoy diciendo es muy fuerte, pero eso es lo que se nos pide. El transfeminismo como herramienta epistemológica no se desliga del feminismo ni se propone como una superación de este, sino como una red que es capaz de abrir espacios y campos discursivos a todas aquellas prácticas y sujetos de la contemporaneidad y del devenir minoritario que no habían sido considerados de manera directa por el feminismo institucional. De igual forma, teje lazos con la memoria histórica y reconoce la herencia aportada por los movimientos feministas integrados por las minorías raciales, sexuales, económicas, migrantes, al mismo tiempo que se nutre de ellos tanto discursiva como políticamente, y también tienen un componente regional muy importante. Los transfeminismos no son iguales en todos lados. Las militancias transfeministas pueden ser en quechua, en griego, en castellano, en francés, pero también puede ser que estén a favor de la lucha por el territorio y donde la identidad de género, que aunque esté habitada por personas trans, no sea la demanda principal del territorio mapuche, por ejemplo, aunque las transfeministas mapuches existen o se autonombran mapuches, y donde justamente en este enclave histórico-político la defensa por el territorio es lo más importante para esa comunidad, y eso no significa que no sea transfeminismo ni feminismo, ¿no? Sino más bien que hay una articulación dialogada y puesta en común de cuál es la emergencia más importante, no poniendo unas sobre otras, ¿no? Pero sí sabiendo que las alianzas son alianzas posibles a través del diálogo y de la apuesta del cuerpo y una apuesta política del cuerpo en ese diálogo y en ese movimiento. Y lo que, bueno, voy a decir, desde esta perspectiva, la genealogía del transfeminismo, se pueden dibujar 4 líneas de interseccionales. Creo que se pueden dibujar más, pero yo les voy a hablar en las que yo milito y cómo lo veo. Por uno, los feminismos del color del tercer mundo y del tercer mundo estadounidense, las disidencias, y no solamente, ¿no? A lo mejor de la vieja y colonial Europa también, sabiendo que en Alemania hay una comunidad de negros alemanes desde hace siglos, que se habla también, por ejemplo, de que Beethoven no es que fuera desgreñado todo el día, es que tenía el pelo afro porque era un señor negro.
pero que no ha podido ser blanco, no ha podido pasar a la historia como un señor negro, sino como una persona excéntrica, ¿no? O como algunas otras figuras de la historia política y social de diferentes revoluciones que también han sido personas afro o personas de otro continente o cuestiones así, que eso no me voy a meter porque ya es ir mucho a la arqueología, pero hay grupos muy buenos en Alemania que son de historia, la historia política de Alemania y de la negritud, por ejemplo, en Alemania, ¿no? No es casual, y digo a ustedes no, porque ustedes tienen muy cerquita África, pero no es casual, y también el Estado español tiene muy cerquita el norte de África, que veamos en los cuadros del Bosco personas negras. O sea, el Bosco tenía muy buena imaginación, pero eso es una representación, no es un monstruo. O sea, no son negros monstruos, son figuras antropomórficas negras conviviendo en el Jardín de las Delicias con todo el mundo. O los mármoles que vemos en el museo el d'Orsay y también en el Louvre, donde está el busto de un general negro con cara de negro en mármol negro, pero que no queramos ver la negritud es un problema de miopía histórica, intelectual, política nuestra, ¿no? Entonces un poco eso, como la historia política yendo un poco a desandar, eso que realmente está ahí vemos, pero que no sabemos leer, eso también, ¿no? No son solo las gafas violetas, sino también la crítica interseccional. También otro segundo momento que podemos dibujar con estas genealogías transfeministas, la disidencia sexual y sus desplazamientos geopolíticos y epistémicos hacia el sur y desde del queer con Q al queer con C, ¿no? El movimiento por la despatologización de las identidades trans, Stop Trans Pathologization, y el movimiento a favor de la desestigmatización y legalización del trabajo sexual, y también a nivel del desmontaje del insulto puta, que se utiliza como un arma arrojadiza contra personas feminizadas que hacen uso desinhibido de su cuerpo y de su sexualidad. 4. Los devenires minoritarios por diversidad funcional, migraciones, precarización económica, y hay muchos otros, ¿no? Bajo estas transversales, los transfeminismos hacen un llamado a proponer actualizaciones teórico-prácticas sobre la realidad y la condición de las mujeres y de los devenires minoritarios, o el devenir mujer, como le decía Deleuze en su momento, ¿no? Como que la deconstrucción era este devenir mujer constante y que implicaba no solamente los cuerpos feminizados o los cuerpos identificados como mujeres, sino este devenir mujer como clase política también. Entonces, bueno, sin embargo, este llamado no se reduce a los cuerpos legibles como cismujeres, sino que incluye a las distintas corporalidades y disidencias críticas, siendo requisito indispensable que éstas tomen en cuenta las circunstancias económicas específicas de los sujetos dentro del precariado laboral y existencial internacional. Yo sí soy materialista histórica. No, sí, alguien me dijo que pornomarxista y me encantó, puede ser. Les sujetes del transfeminismo pueden entenderse como una suerte de multitudes queer que a través de la materialización performativa de las variaciones del género y de la sexualidad logran desarrollar agenciamientos locales, globales, o sea, locales. La tarea de estas multitudes es desarrollar categorías y ejecutar prácticas que no buscan asimilarse a los sistemas de representación impuestos por la hegemonía capitalista del sistema clasista y racista, además de inventar otras formas de acción que reconfiguran la posición del sur como un posicionamiento crítico y no solo como un emplazamiento geopolítico. Finalmente, este devenir antigénero por parte del movimiento feminista transexclusionista es el resultado de la captura del lenguaje de la crítica y su intento de institucionalizar y retorcer el lenguaje de la protesta. El antigenerismo es un movimiento reformista esencialista que en el fondo lo que disputa son los presupuestos destinados a financiar a otros movimientos como el trans, y sobre todo se resiste tajantemente a reconocer que los derechos de las personas no son privilegios y que en ningún caso la consecución de derechos de unas poblaciones están en detrimento de otras. El antigenerismo como movimiento neoliberal y neoconservador se interesa por mostrar las consecuencias de la violencia patriarcal o de fratrias, pero no muestra la raíz del problema, es decir, no prescinde de la idea de poder y reproduce el programa pragmático y racional de Occidente, expresando actualmente el neoliberalismo ultranza y obviando que es precisamente esta razón instrumental la que funda el problema de la dominación y la violencia del sistema cis heterocéntrico, patriarcal y colonial, y que es de esta intersección de opresiones que el sistema ensancha sus arcas tanto económicas como simbólicas. Sin embargo, no todo son malas noticias, como decía, porque incluso, o quizá a pesar de la necropolítica circundante y el asedio antigénero y neoconservador profesado por estas feministas transodiantes, las comunidades feministas no excluyentes y transfeministas, ¿no? Porque no todas no se identifican como transfeministas, pero sí hay comunidades aliadas que no son excluyentes, ¿no? Feministas no transexcluyentes,
que no son transfeministas, en sentido amplio, no solo, como decía, de las personas trans. En el contexto latinoamericano y también en el Estado español y en otros lados se reinventan la imaginación política a través de prácticas de denuncia, de petición de justicia y de construcción de agendas en la alianza por el bien común. A estas prácticas les he denominado manifiesta acciones o manifestaciones, pero manifiesta acciones, en una suerte de reinvención del concepto tradicional de manifestación política. Este tipo de prácticas se caracterizan por la ocupación del espacio público, la intervención desde la algarabía y el no claudicar en la mitificación de la figura de la víctima como el único espacio a ocupar durante las protestas. En este sentido, estas imaginaciones políticas ponen en el centro la siguiente pregunta: ¿se puede ser feliz mientras se vive en duelo? Es una pregunta que hace Cristina Rivera Garza en un libro que se llama El invencible verano de Liliana, que es sobre el feminicidio de su hermana, salió en el 2021, pero me parece una pregunta fundamental, porque parece que en la lógica binaria, y el problema del binarismo no es que sea un binarismo de género, es que es un binarismo de todo, ¿no? Todo es excluyente entre sí. Entonces, en esta lógica binaria estás en duelo, entonces hay que vestirse como Bernarda Alba y meterse en su casa y no salir nunca más y no politizar ese duelo, ¿no? Entonces, no, se puede ser feliz mientras se vive en duelo, entender que la felicidad no solo es el consumo, sino otras cosas, ¿no? El estar en común, la comunidad. Entonces, ahí también la pregunta por la felicidad en un espacio que parecería que tan sombrío que no se puede dar. Pues, bueno, ahí voy soltando preguntas. Esta pregunta es fundamental para entender los nuevos activismos transfeministas en torno a la protesta en contra del feminicidio y del transfeminicidio, ya que la imaginación política de los feminismos contemporáneos complejiza la ecuación sobre la petición de justicia y nos muestra que las personas que han sobrevivido al feminicidio y al transfeminicidio o los familiares de personas que han sobrevivido al asesinato de estas mujeres y de estas personas han devenido activistas y han creado nuevos liderazgos, redefiniendo el sujeto político de los feminismos de manera no esencialista, sino en alianza a través de la fundación de comunidades de afecto, pero también creando una ola de indignación colectiva e interseccional que no quiere transitar por los mismos circuitos de revictimización propuestos tanto por los feminismos exclusionistas y esencialistas como por las instituciones estatales como única vía de atención y sin ningún tipo de reparación. Gracias. Bueno, pues nos vamos a sentar allá y ahí sí que si quieren preguntar, por favor, lo que sea, interactuar. Gracias, porque además agradezco un montón que no sea en línea, ¿no? Que estemos aquí. Gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a Jack por esta estupenda conferencia. Vamos a hacer como siempre, turno de palabra, pero les pido por favor que sean lo más breve posible para dar la oportunidad a mayor número de personas a que pueda interactuar con la conferenciante. Adelante, a ver, turnos de palabra. Aquí tenemos un micrófono que lo puedo pasar. Sí, eso, nos quedamos con uno aquí. Sí, yo lo llevo mismo. A ver. Sí. Te veo, Pepe, te veo. No es cierto, querido. Sí. Nos vemos después. Después nos vemos. Adelante. Sí. Hola. A ver, tú no, ¿cómo te llamas, compañero? Me llamo Mariano. Mariano, mucho gusto. ¿No? Mucho gusto, Sayak. El título de tu libro, Capitalismo Gore, tiene un título pop, ¿no? No te has referido mucho a la cultura pop, pero quisiera saber cómo verá tu discurso en la cultura pop, porque es en la que el oxígeno y nitrógeno que respiramos cada día, ¿no? Sí. No, además es muy importante esto que dices porque Capitalismo Gore tiene que ver con una forma de captar también la atención. Yo soy hija de los 80s, también de mis padres, pero más de la televisión, la verdad. Y en este sentido, como que yo creo que sí hay un recableado de la psique y de los aparatos de percepción en cada generación. Algunas vamos compartiendo como iconografías, formas, pero sí sé que, por ejemplo, la visualidad contemporánea de la gente más joven, hay un salto muy importante en la manera en que se educa visualmente para entender el mundo contemporáneo. Y para mí el pop, bueno, dado que viene del folk, sabemos que pop es una traducción de folk, pero con colorcitos y como cosmetización, pues tiene que ver con algo que me parece importantísimo y que ya no creo que vamos a tener el tiempo para responder así como me gustaría,
pero podríamos hacer un seminario del folk al pop, por ejemplo. Y bueno, y en este sentido voy a retomar, voy a ir un poco más atrás, y por un lado es folk, que significa pueblo en alemán, y que significa cultura popular. Básicamente el pop es la forma cosmetizada después de la Segunda Guerra Mundial de hacer esta, digamos, diseminación de política suave y de influencia y de propaganda a través de justamente iconografías llamativas que se juntan con el consumo, pero también descontextualizándola de sus tradiciones visuales, digamos, ¿no? En el pop lo interesante es que hay como una marea de signos y de símbolos, algo que podría ser llamado, que llamó Jean Baudrillard en los años 60 como la economía política del signo, y cómo eso se va juntando de una manera en que está contextualizada, pero que cada vez se puede descontextualizar más. Esto lo habla no de esta manera, pero sí lo habla muy interesantemente Mark Fisher en un libro que se llama Realismo Capitalista, y habla de las equivalencias entre cualquier cosa, que la pornografía o un plato de comida o la guerra en el Golfo Pérsico, cualquier cosa que pueda ser transmitida y publicitada parece que equivalen al mismo orden simbólico. Entonces, lo que yo entiendo y lo que yo trabajo en otro libro que todavía no termino, no sé si lo voy a terminar jamás, pero porque llegó la pandemia y me jodió la vida, para todas, ¿no? Pero yo estaba escribiendo un libro sobre, que se llama el régimen live streaming, o el régimen está transmitiendo en vivo, live streaming como de transmisión en vivo, y bueno, pues la pandemia estuvimos ahí, ¿no? Ya no tiene sentido, ¿qué les voy a decir si estuvimos ahí? Pero básicamente el pop es muy importante para transmitir ideas y crear consensos muy inmediatos. Lo que hablaba hace ratito del consenso y de la sensibilidad, crear una sensibilidad común a través de imágenes y de afectos, ¿no? Cómo la añoranza vuelve, cómo nos vamos quedando enganchados a nuestras historias de infancia, cómo básicamente, como decía Marx, que todo se disuelve en el aire, todos los sólidos se disuelven en el aire. Yo le digo a Marx que no, que todos los sólidos se edifican sobre sangre, y precisamente no la de él. Pero me refiero a que ahí, a nivel semiótico, técnico y político, hay un afecto con lo pop, ¿no? Y hay un afecto como con esta sensibilidad común que parece que nos pertenece, que podemos ensamblar de una manera que nos acomoda bien y que tiene que ver con una narrativa y una cuestión también de afecto y de construcción psíquica, una arquitectura psíquica del afecto, digamos. Y el pop hace mucho eso. A mí me parece que pasamos de ser de la representación y la representatividad eran diferentes, pero se equiparan en la cosmética del pop que consumimos. Y yo no estoy segura si hablaría ahora mismo de pop en las culturas contemporáneas. Creo que tendríamos que buscar una palabra que pudiera enlazar el pop con lo que está sucediendo ahora, con todo este bombardeo de imágenes y de cuestiones mucho más aceleradas. Pero lo que me interesa del pop es que crea un consenso común no discutido a veces, pero que todos entendemos. O sea, si yo digo gore o gore, la gente haya visto o no películas gore, sabe de qué se trata, porque venimos también de una educación visual que permite que eso sea posible. Entonces yo, lo que me decían y que yo reconozco es que sí soy una filósofa pop, y lo digo pop porque no soy contemporánea ya, no tengo 20 años, tengo 43, y entonces soy de los 80, y sí vengo mucho de esa tradición del reaganismo y de su conservadurismo y su estetización a través del pop, del MTV, de un montón también de contraculturas de los años 80, del trap, del rap, del gangsta rap de los 80, y bueno, muchas otras cosas. Pero para mí, como una persona que viene de la clase obrera, bueno, yo no exactamente, pero mi familia, pues la cultura que consumía era la cultura de la televisión, de los libros, de todo esto, como que no había alta cultura, entonces todo pertenecía a un orden simbólico que me iba haciendo a mí tener sentido y leer el mundo. Pero sí creo que ese pop ha llegado a un lugar de gentrificación emocional visualmente, y que nos está de alguna manera alienando muchas veces para que desconectemos lo que se representa con el significado, ¿no? Yo creo que ahí es algo que tendríamos que trabajar a muchos niveles, y la importancia de las imágenes en este momento. Hay tantas, pero ¿qué significan esas imágenes y qué podemos hacer con las imágenes? No solo lo que dice Didi Huberman, que sabemos que pues, ha dicho todo sobre las imágenes, o Rancière, que habla de los regímenes estéticos, ¿no? De sensibilidad.
sino más bien en la idea de Farocki, de Harun Farocki, que hacía imágenes políticas, ¿no? O sea, ver el trabajo de Incendio Infinito, no me acuerdo cómo se llama en español, la película de Farocki, donde él está hablando del napalm y dice, es que el napalm arde a 1700 grados y él se quema el antebrazo, ¿no? Y dice, y un cigarrillo yo solo llega a 200 grados. Entonces, ahí en ese momento, en 1969, creo que es la película, tú ves eso y eso es algo que te mueve. Ahora ves eso y dices, no importa, ¿no? Entonces, ¿cómo acompañamos a las imágenes? Porque creo que el régimen conservador lo que ha hecho es quitarnos las imágenes que nos hacen sentido y que nos importan y nos las están llenando de un contenido contrario. Lo mismo que hicieron los nazis con las vanguardias de principios del siglo XX. Lo que importa mucho de las vanguardias es que cambia totalmente la perspectiva, rompe la perspectiva renacentista que tiene 4 siglos, para ese momento casi 5, y dice, se puede mirar de otra manera. La perspectiva renacentista también es un cambio visual paradigmático, es un giro copernicano, porque no era así antes de eso. Es una perspectiva que se inventa con la ciencia moderna, pero también con la empresa colonial de conquista. La perspectiva está vinculada con el eje del grillé, que también lo usaban los griegos, ¿no? Y que de ahí viene el algoritmo, y bueno, nos podemos ir a miles de lugares, pero que hay una ruptura visual importantísima, pero también hay un, digamos, caldo de cultivo que viene de los viajes de estos artistas a otros países, a lugares del sur, y que, por ejemplo, la perspectiva de las señoritas de Aviñón de Picasso no las puedes entender sin las máscaras que hizo después, que son de las culturas africanas y que tiene que ver con este impregnarse también y con este traer ese saber, pero no reconocer también esas formas, ¿no? Nosotros reconocemos fácilmente un Picasso, pero si llegamos a ir a esta cultura probablemente digamos, mira, un Picasso, no al revés, ¿no? Entonces, yo creo que el pop es un lugar bien efectivo para diseminar mensajes, y es bien efectivo porque es bien afectivo, porque viene de lo popular, viene del pueblo y viene de esta cosa del folclore, ¿no? Y ahora el pop es folclore digital en este momento, y creo que el folclore digital es algo que tenemos que seguir revisando. Hay un libro muy breve y muy bonito y muy bueno de un señor que yo no conozco, que trabaja creo en Barcelona, que se llama Rowan. Sí, Jaron Rowan, y tiene un libro que es sobre memes, se llama, no es sobre memes, creo que se llama Memes, Política Estúpida y no sé qué, y habla de folclore digital, muy interesante, de cómo construir el pensamiento político en estos momentos. Bueno, ese es un libro de 2015, pero es un libro interesante. Entonces, porque junta justo este salto no habla del folk, yo hablo del folk pop, pero como que habla de mucho folclore digital que viene de esta raíz común, y en este sentido creo que casi cualquier imagen contemporánea podemos escarbar, hacer una excavación profunda para ver cuáles son los contenidos que está diseminando. Eso sería maravilloso, ¿no? Poder ver qué es lo que dice la imagen para cada uno, porque el problema es que no hay un consenso. El consenso se hace desde el ojo, que es algo que se puede hacer, ¿no? Pero un consenso silencioso en donde las marcas de lectura ya no están tan claras. Y entonces podemos pensar lo que nos dé la gana, porque además hay un montón de información que no estamos manejando de la misma manera, ¿no? Hay gente que está leyendo esto hacia un lugar y otra gente hacia otro. Pienso, y que no tiene nada que ver con lo que me preguntaste, pero como el concepto de infancia, que es la piedra de toque de ahora mismo, de todas las discusiones, ¿no? Infancias trans no, a los niños no se toca, a los niños no. Claro, eso cualquier persona, básicamente, como no puedo decir que toda la gente, pero una gran mayoría, abrumadora mayoría, diría totalmente de acuerdo, a los niños no se les toca, pero eso no significa que tengas que quitar derechos. Lo que pasa es que ese tipo de hot topics o tópicos candentes hacen que se dividan las opiniones y se simplifique en torno a la infancia, ¿no? Y entonces, claro, todo lo que le quieras hacer a un niño es abuso, ¿no? Porque no puedes intervenir, pero el hecho de que sea un niño es abusivo ya, ¿no? Porque las infancias, infante significa eso, no tener voz, y básicamente por eso hablamos de que se nos infantiliza cuando se dice, te están infantilizando. Entonces, no es algo que vaya a poder discutir de manera profunda acá, pero entendamos que la infancia
existe a partir del siglo XVII, cuando los niños empiezan a tener una infancia, ¿no? Antes son personas pequeñas que trabajan en las minas, igual mueren con los padres, o sea, no hay una cosa de niños. El niño empieza a surgir como figura política, que después se va a transformar en un joven y después ese joven en un votante, como un dispositivo de gobierno sobre estos cuerpos para prepararlos para lo que después vendría, que es el siglo XVIII, la democracia, la creación del sujeto sujetado, el yo, el Estado, bueno, todas estas cosas que me encanta como pensar y dialogar, pero que entonces cuando decimos eso, todos estamos diciendo, sí, no se les puede hacer daño, yo estoy de acuerdo con eso, pero como que el contexto, como el caldo de cultivo es común, pero puede llevar a una sensibilidad regresiva en torno a los derechos de la infancia. Y además a mí me llama mucho la atención, y yo no sé si ustedes lo han notado, pero que los niños y las discusiones sobre la infancia se volvieron súper importantes a partir de que empezaron a decir que las personas LGTB otra vez éramos abusadores de niños, éramos todo eso, y este rumor surge más o menos al mismo tiempo que el rollo de la ideología de género, después de venir de años, varios años constantes de denuncias de pederastia por parte de curas de la Iglesia Católica Internacional, donde estas personas pues supone que no pueden, obviamente nadie puede abusar de los niños, pero es como desviar la atención y mandárnoslo a nosotros, cuando en realidad si nos ponemos a ver los números y la estadística, las denuncias que hay de abuso sexual infantil de la última década están muchísimo más enfocadas a señores de la iglesia encubiertos por sus cuirias esas, qué raro, ¿no? Que se llame así, sus cuirias. Entonces, que con nosotros, ¿no? Que con nosotros, que somos unos degenerades, según. Entonces, es interesante ver cómo un hot topic se vuelve como una pantalla de distracción para no tener accountability sobre esto que sí está pasando y que está siendo denunciado. No tenía nada que ver con el pop, pero ves que así como tengo un pensamiento pop, así deriva por todos lados, pero llega a algunos lados. Entonces, gracias por tu pregunta. ¿Más preguntas? No le pregunten, habla mucho. No, sí, pueden preguntarme, pero la cuestión es que si hay varias, podemos juntarlas, porque luego me emociono y me pongo así a hacer lo que acaban de ver. Entonces nunca vamos a salir de acá. Hola, compañera, ¿cómo te llamas? Jazz. Jazz. Bueno, yo justo quiero retomar un poquito esto de lo pop, Ajá. porque tiene el tema, bueno, que me sigue haciendo ruido, lo de Wendy Guevara, ¿no? Que justo lo hablábamos también con Alexandra y todo esto, porque creo que es un tema muy interesante justo, y creo que es un ejemplo muy bueno justo de lo trans dentro de la cultura de masas, ¿no? Dentro de la cultura pop. Pero me llama mucho la atención porque justo es esta visión de lo trans que es cómoda, ¿no? O sea, es cómoda para la hegemonía, en el sentido de que creo que justo se está utilizando, como bien lo dices, ¿no? Para tapar la problemática de los transfeminicidios, porque mientras ella y Paola y todas estas perdidas, ¿no? Las chicas, unas chicas. son cada vez más famosas y todo, se enmarcan a fin de cuentas dentro de esta esfera, ¿no? En el que las personas trans seguimos siendo como solo el entretenimiento, somos solo como, cumplimos esta función, ¿no? Y en ese sentido es una identidad y una visión de lo trans cómoda, ¿no? Y justo creo que es muy, muy fuerte porque el hecho de que ella diga que no es mujer, en este pensamiento binario inmediatamente hace que, entonces es hombre, ¿no? Y lo cual a mí me parece muy triste, ¿no? Porque yo creo que tanto ella tiene el derecho como de decir no soy mujer y no identificarse como mujer, pero sí como chica trans, porque ella lo dice así. Porque también puede ser una militancia. Exactamente, ¿no? Y justo como para romper el binario. El problema es que, y no es como que yo diga que ella es responsable, ¿no? De estas violencias, porque para nada, porque ella también es una víctima muy grande, ¿no? De toda esta... No, está rentando a favor, también dejemos de victimizarnos. O sea, no, claro. Ella tiene un contrato multimillonario con una empresa y trabaja de eso. Y lo que está haciendo es confirmar
el pánico sexual que tiene esa empresa conservadora y ella está ganando dinero. Pero también hay que entenderlo en la lógica neoliberal. Esta chica, o sea, la pueden matar en cualquier esquina o puede tener un contrato con Televisa en un momento en el cual no se puede asegurar que la estabilidad económica de nadie, ni de las personas trans, ni de las personas no trans. Entonces, cariño, es igual que el narco, o sea, ¿siembras para nosotros o te matamos? ¿Te pagamos o te matamos? ¿Qué quieres? Justo. Y cuando lo digo de la víctima es en el sentido de que históricamente ha sido víctima también de abusos y todo por ser trans. Y justo el tema de la precariedad, ¿no? Al que se nos orilla muchas personas. Y justo es eso, que creo que es muy, muy fuerte. Y me llama la atención porque justo se reafirma la división de género, entonces, ¿no? En este pensamiento binario. Y luego me lleva eso a pensar un poco en la cuestión de los baños, ¿no? De que es una cosa muy fuerte porque las personas trans a veces no podemos usar el baño de manera como cómoda. A veces no, nunca, cariño, nunca. Bueno, es que a veces hablo con muchos eufemismos, yo disculpa. vivo con una persona que no es trans, pero es leída como una persona masculina y todo el tiempo la echan del baño porque le dicen, el de hombres es allá, y dice, pero ¿quién te dijo a ti que yo soy un hombre? Y ni siquiera es una persona trans. Entonces y ella lo pasa muy mal, no porque la confundan con un chico, eso no le importa, sino por la violencia, todo el tiempo la violencia de puedes ir o no puedes ir al baño. Regularmente va al baño de hombres para que ya no le digan nada, ¿no? Claro, y justo lo que quería aquí mencionar es cómo en este tipo de situaciones y demás, porque hace poco hubo un escándalo, ¿no? Por lo de la chica trans en la Cineteca Nacional en México, de esta chica a la que sacaron del baño. Laura Clover se llama. Sí. Y me hace pensar cómo las personas, cómo esto se enmarca dentro de este pánico que llamas, ¿no? Del pánico sexual, de la paranoia. Es que como un hombre va a estar en el baño de mujeres, de entrada eso nos dice algo, ¿no? El hecho de que nos preocupe que haya un hombre en un espacio de mujeres es porque hay una violencia machista muy fuerte, pero no se llega a ese pensamiento, ¿no? O sea, y de entrada, ¿por qué separamos los baños? Todas estas dinámicas, y no sé si puedas pensar, o sea, si tú pensarías en una onda un poquito ya más optimista, si esta cuestión de lo trans en algún sentido, tanto en el caso de Wendy como en el caso de los baños, como en todo eso, si esta cuestión de lo trans puede llegar a ser un aporte en la ruptura del binario, o si ya está tan incorporado este binario, como todo este sistema, ¿no? De la tiranía cultural y demás, y la hegemonía, que es prácticamente imposible. O sea, ¿tú por dónde lo mirarías? Porque creo que también hay como distintos como niveles, ¿no? Hay distintas aristas, porque podemos decir que Wendy Guevara es, por ejemplo, está aliada, ¿no? Digamos, por decirlo de alguna manera, de la hegemonía, pero también tiene un impacto positivo en la percepción, ¿no? En el nivel popular. No lo sé, creo que es muy, muy interesante. Sí, es complejo y yo no puedo hablar por personas trans porque no lo soy, pero te puedo decir desde mi punto de vista como una persona que busca justicia social para las mayorías y que tengo grandes amigas por aquí presentes y a las que amo muchísimo y otras que no están acá, ya ni siquiera aquí en este plano, pero que me han enseñado muchísimo que se trata de una complejidad mayor al binarismo, o sea, no creo que sea todo pesimismo u optimismo. Y lo que pasa con Wendy Guevara es que es una figura que parece disidente porque es parte de esta exotización de lo trans, pero ella cumple totalmente con el guión del pánico sexual y entonces ella dice que no es mujer, pero no dice que ella que ella es una persona trans. No dice que no sea hombre, porque no se anuncia desde ahí. No creo que Wendy diga que haya una tercera posibilidad. Eso no es lo que ella está diciendo, pero con su corporalidad sí desafía cosas que nosotras no podemos predecir, porque como decimos, la lectura del mundo es singular y entonces a alguna gente le representará una representación positiva verse ahí, ¿no? Se le parece deseable. Pensemos en muchas de nosotras, nosotras lo digo porque a mí también la purpurina me pierde, me encanta el tacón, el brillo, o sea, yo soy una lesbiana muy maricona, me gusta mucho el tacón y el brillo, y todas mis amigas son muy butch, y es como, ¿por qué te gusta eso? Yo, pues no lo puedo evitar, me pierde, me gusta, ¿no? Entonces,
Entonces, bueno, en este sentido que ella está desempeñando, no sabemos exactamente qué pueda su imagen diseminarse e inspirar diferentes cosas. Eso es lo importante, esa es la potencia de que aparezca. Sin embargo, creo que ella, no sé cuál sea su posición, pero creo que dentro de lo que representa en el mundo del espectáculo contemporáneo es pues el cumplimiento de esas coreografías que tienen destinadas para nosotras cuando somos trans o cuando somos negras o cuando somos lesbianas o lo que quieras o mexicanas o lo que sea, porque está cumpliendo con esa cuota y está reafirmando los valores del Estado-Nación binario. Sin embargo, la cuestión es, no creo que sea ni positivo ni negativo exactamente lo que está pasando. Hay unos hechos objetivos que son esto y este es el pacto social que ella está haciendo o el pacto económico que ella está haciendo, pero también creo que cuando traemos a la discusión sobre la cuestión de los baños, que es un espacio necesarísimo, y pienso que tenemos grandes arquitectos en todo el mundo, pueden resolverlo de una manera muy digamos que una manera más justa para todos, no solo para las personas trans, también porque ese es el espacio de disputa, pero creo que aquí, y creo que si yo te resuelvo esto, me tienen que dar mi lingote de oro de mi beca de genia, porque realmente es muy complejo y además pasa diferente. Por ejemplo, yo estoy súper a favor de que el baño sea inclusivo, pero también entiendo, por ejemplo, que alguna gente se alarme si ve a una persona masculina, y no digo una persona trans, no, una persona masculina entrando en un baño con una niña, ¿no? Y esto no es porque el señor sea un abusador per se, pero en el imaginario cultural estas dos cosas no van juntas. ¿Por qué? Porque se nos han demandado a las personas feminizadas que seamos las cuidadoras, que bla, 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 aunque sabemos que no es nuestra naturaleza, sino es una situación de clase social y también una situación de clase, que la clase es género también, y bueno, básicamente eso. Pero a lo que sí quería referirme es, por ejemplo, algo que creo que tenemos que revisar mucho al interior de nuestros movimientos, y es cuando te echan del baño de las mujeres cis, digamos, y tú reivindicas y todo esto, y me parece súper bien que se haya hecho una reivindicación, pero después cuando utilizas la lucha para tus propios fines, que creo que también tenemos que hacer, hay una cosa que a mí me preocupa mucho de las nuevas formas de activismo político, que es no tomar responsabilidades, sí, y no hacerse cargo. También pasa mucho con la cuestión de la, y voy a quedar fatal supongo diciendo esto, pero la cuestión de el desgaste de las herramientas críticas y de las estrategias de denuncia que se están haciendo a veces, que se vuelven ortopedias, ya no están funcionando, porque mucha gente dice, bueno, ok, el movimiento trans es esto y yo soy una persona trans, entonces todo lo que es del movimiento me pertenece, pero solo lo quiero para mí. Entonces hacer una carrera activista que se parece mucho al individualismo neoliberal no me parece tampoco que sea una forma en la que me gustaría participar de este movimiento. Se trata de dinamitarlo todo, no de mis pequeños privilegios adquiridos frente a la desgracia y el asesinato de otras personas, de otras comunidades, ¿no? A lo mejor que Wendy, ¿no? Que Wendy esté en la tele, genial, pero que abajo todas las estén asesinando, pues no sé si esto me compensa o es el tipo de activismo y visibilidad que queremos. Pero también que Laura Clover llegue ahí y que haga esta reivindicación me parece muy bien, pero por otro lado, que haya entrado la semana pasada o hace 2 semanas a un lugar donde se estaba haciendo una muestra transfeminista de cine y haya roto la pantalla del cine diciendo, pues esta señora ya se murió, que era un referente queer chileno, a mí ayúdenme, ok, pero ¿por qué tienes que destrozar el evento que le costó tanto trabajo organizar a estas 4 personas que no son los de la Cineteca, que están consiguiendo un espacio para llevarlo a tu lado y además decir, ok, eso desinfla el movimiento, ¿ves? Entonces a mí me parece que sí nos tenemos que hacer un trabajo de autocrítica fuerte al interior del movimiento transfeminista y al interior de los movimientos feministas, queer y de todo tipo, cuando se trata solo de tu agenda, usando toda la fuerza política del movimiento. Así no se hace la revolución, y no es que yo sepa cómo se hace, pero sé que así no, por ejemplo. Gracias. Muchísimas gracias. Sí. Es que ya estamos ahí 2 horas, ¿no?
Hola, buenas. Hola, ¿cómo te muchas llamas? gracias. Diana. Adriana. Diana. Uy. Yo quisiera aprovechar este tema para preguntarte sobre una cosa que me ha interesado mucho, que es cuando hablabas de la omisión de los hombres trans, ¿no? Porque, claro, hasta ahora, omisión, invisibilización, etcétera. Hasta ahora yo lo había interpretado más bien como una cuestión de la siguiente manera, ¿no? Digamos que en la cabeza de una persona biologicista colocas a las personas nacidas con vulva en la misma caja que al resto de las mujeres. Entonces haces lo que haces con todas las mujeres, que es invisibilizar su experiencia, negarla, ¿no? Darle menos importancia. Entonces yo justificaba la diferencia entre la visibilidad de las trans mujeres y de los trans hombres a menudo a este hecho, ¿no? Que si eres una mujer trans, te dejo existir para ponerte a caldo, ¿no? Y para meterte en la caja de, pues no sé, de todos los estereotipos que asignan las mujeres, carne de prostitución, etcétera, etcétera. Pero si eres un hombre trans, es que ni siquiera te doy ese espacio, ¿no? Como que niego tu experiencia desde el principio, te doy mucha menos visibilidad, como en mi diario. Yo lo había interpretado con esa clave desde siempre. Bueno, hay muchas más, por supuesto, pero me ha interesado mucho porque nunca lo había pensado. Tu argumento que comentaste muy de pasada, que en realidad la existencia del hombre trans pone en evidencia el propio argumento biologicista. Entonces me gustaría, si no te importa, que lo desarrollaras un poquito esa idea porque, bueno, me pareció muy interesante. Sí, es complejo porque, por supuesto, estamos luchando simbólicamente con dos órdenes muy establecidos. Por un lado, el cuerpo masculino como original e irrepetible, ¿no? El cuerpo masculino no se imita, no se hace, es el original y nosotros por eso somos el segundo sexo. Y si nos acordamos, hasta el siglo XVII no hay un disformismo sexual, había solo un sexo y teníamos los órganos hacia adentro, las personas que tenemos vulva. Entonces no había dos sexos, había uno y era el hombre, ¿no? Y entonces ese cuerpo es indisputable de alguna manera, ese cuerpo es el original y luego todo se deriva a partir de si no tienes ese cuerpo y además esas jerarquías, ¿no? De también si tienes neurodivergencias o algún tipo de discapacidad o otro color de piel, entonces vas bajando en la escala de valores de la corporalidad, de lo que es la masculinidad. Pero en el caso de los hombres trans, yo tampoco puedo hablar por ellos, eso me parece también algo que no puedo hacer, no tengo esa experiencia, no me siento como una mujer, pero tampoco creo que voy a transitar a ningún lugar, ¿no? O sea, yo creo que cada una, yo estoy en este lugar cis, que es como se me lee, pero tampoco es que sea lo que yo sienta que soy una mujer. Respecto a los hombres trans, tiene que ver con esta disputa muy grande de, por ejemplo, de la tecnología para la reasignación genital está muy atrasada, por ejemplo, para reasignar a hombres trans. Ahora ya está mejorando, parece, pero es carísimo. Las cirugías hacia femenino es mucho más barato, que tampoco es barato, es caro, y además hay una mala praxis tremenda. Ha pasado mucho con hombres trans que la mala praxis es también sobre todo con la mastectomía, que les dejan hecho un Cristo el pecho y bueno, unas cosas muy terribles, pero yo creo que ahí a ese nivel, no solamente simbólicamente, sino más bien a nivel de salud, de petición de salud, creo que es algo que tendríamos que discutir porque sí hay como hay un castigo y hay un coste corporal por transitar, ¿no? No puedes quedar bien, tienes que sufrir, hay una victimización constante. Y en el caso de las personas trans sí tiene que ver con que, pues obviamente las TERFs no consideran que los hombres trans sean hombres, piensan que son mujeres, ¿no? Y no puedo decir mucho más porque, bueno, no milito en el TERFismo, pero por el argumento que ellas proponen, pues claro, es que no son hombres, ¿no? Entonces ahí ya me pones en una situación que me parece que éticamente no puedo responder porque evidentemente no tengo esa experiencia, pero sí hay mucha bibliografía al respecto y hay organizaciones de hombres trans disputando esto también y diciendo qué pasa, cómo lo pensábamos, cómo lo manejamos. En el libro de Transfeminismo y Barbarie, que lo mencioné, hay varias personas trans, entre ellas Lucas Platero, que habla sobre eso, y hay varias otras personas trans.
el trabajo de Miquel Misé, que tiene varios libros y entre ellos tiene uno que dice no nací en el cuerpo equivocado, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pues yo más bien, compañera, te invitaría a leer a esas personas porque no lo… Ah, sí. Hay muchas referencias. Era más bien para que por favor abundaras en tu argumento. Tú lo que dijiste, lo que yo entendí, es que los hombres trans se les omite más a menudo, ¿no? Digamos, en el espacio público, en el discurso transfobo, etcétera, etcétera, porque contradicen sus argumentos biologicistas. Entonces, era por favor que desarrollaras un poco esta idea de por qué, que bueno, parcialmente lo dijiste al principio, un hombre trans contradice más un argumento biologicista que una mujer trans. Porque, en ese sentido me refería. Ajá, porque biología no es destino, básicamente, ¿no? Es como uno no nace mujer, deviene en ello, pero también uno nace mujer, puede elegir no serlo. Y eso es lo que hace la corporalidad trans al desplazarse, ¿no? Y luego se complejiza todavía más porque viene la nueva generación que ya tiene digamos, un aparato conceptual más sofisticado y entonces se habla de no binario, ¿no? Y luego están los pleitos entre si eres trans, no binario, que el trans no binario, no binaria y lesbiane, bueno, un montón de otras cosas que parece así como a veces un poco… complicado para entender y a mí lo que me interesa de como estos pleitos es que no estamos viendo que los lenguajes disponibles para la crítica se van actualizando y que probablemente, aunque yo en algún momento seré un dinosaurio, porque sigo identificándome como una mujer cis, básicamente, no es lo que me acomoda mejor, pero que si es visto desde afuera sería eso, y entonces como, wow, hay mujeres cis todavía, pero no importa, o a lo mejor las personas trans va a ser como, personas trans, pero ¿por qué si no binaria? Pero también creo que esos son bastiones de memoria política y resistencia, y que la gente puede seguirse identificando con esas categorías para decir, estamos atrás, y estamos aquí porque ustedes también están aquí porque esto pasó, y como que esta es la semiótica viva del cuerpo que sigue resistiendo y que no tenemos que llamarnos todos de la misma manera o todos de la misma manera, porque esa homogenización justamente destruye la memoria política de los lugares, y también nombrarnos de manera regional también es interesante porque esas cosas son las boyas que nos van a dar noticia en el futuro, si existe tal cosa, para decir, ok, no estamos solos, ha habido otros y estamos aquí en una conversación intergeneracional que no es para homogenizar el discurso, sino para ver cómo hemos ido resistiendo y cuáles son las estrategias de supervivencia que resultaron como buenas para esas generaciones, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con eso, con que los hombres trans estaban ahí. Bueno, pensemos y esto sí lo digo a partir de conversaciones que tengo con amigas que les decía que mis amigas todas eran super Stone Butch y que yo no, por dentro. Sí, pero por fuera no es cierto. Tendría que tener una camiseta que diga Butch Inside o algo así. Pero bueno, la cuestión es que sí, mi aparato amoroso y lesbiano siempre ha sido las Butch, me encantan, y yo soy una Butch de vestido, supongo. Pero bueno, en fin, la cuestión es que tiene que ver con… Sí, con una arqueología y con una memoria política, una conversación transgeneracional para decir las resistencias también se enuncian así, se ven así y podemos seguir. O sea, hubo una resistencia antes, porque algo que hace mucho el momento contemporáneo es aplanar la memoria y decir, no pasó nada. O sea, tú buscas un reel de hace una semana, probablemente ya no esté, ¿no? Porque tiene que ver con esta gestión de las emociones y de la memoria y del lenguaje, que siguen siendo tecnologías muy importantes para lo afectivo, pero también para la política, sobre todo para la política, porque trabaja desde el afecto. Y si no tienes a dónde volver, parece que no tenemos lugar, ¿no? Los que no tenemos a dónde volver, parece que no tenemos casa. Y dices, pues sí, tú eres tu casa para empezar, pero sobre todo sí hay lugares a los que podemos volver. Y creo que eso es la importancia, ¿no? De dejar esta arqueología política, digamos, del signo, del cuerpo,
de las disidencias que van a ser diferentes en cada lugar. Y en este caso los hombres trans, decía como con Leslie Ferber, con el Stone Butch Blues de Leslie, una novela dolorosísima y maravillosa, pero también con gente con muchos privilegios como las dandies del siglo, de finales del XIX, siglo XX, o sea, la Rey Bosch, que era toda esta resistencia, Gertrude Stein, Radcliffe, ¿cómo se llamaba ella? Sí, y todas estas señoras que se vestían de señores, ¿no? De copa y de botín y de todo esto, y que después pasó a ser una contracultura con los drag kings y todas estas cosas. Pero lo que yo te quería decir es que esa cuestión visual también alienta a habitar lugares que no son esencialmente biológicos, ¿no? Que puedes transitar, pero también pienso en que unas amigas mías me dijeron, yo no voy a, o sea, yo no soy una persona transmasculina, yo soy una butch. Y otras me dijeron, si yo hubiera sabido desde mucho más joven, probablemente hubiera transitado y me hubiera sentido más cómoda con mi cuerpo, conmigo, con mi deseo, con mi identidad, con mi persona en el mundo. Entonces, esto es la riqueza también de ponerle palabras distintas a cosas, como que tengamos opciones, ¿no? Que no claudicar en que si no eres hombre eres mujer, no sé, y que eso mismo se lo hacemos a los animales, ¿no? Los animales no humanos, los macho y hembra, y ya dices, wow, yo tengo una perra que es butch. O sea, se los juro, levanta la pata y no lo vio en ningún lado. Supongo que vio a otros perros y como nada más ve perros machos, pues ella también, pero no podía al principio, entonces se apoyaba en cosas y levantaba la pata y yo decía, ¿qué están haciendo? Porque yo sabía que las perras pues hacen pis de otra manera. Y yo decía, wow, me encanta. O sea, que no es algo natural, digamos, que siempre hay como excepciones a las cosas y también estamos con otras. Entonces, pues los hombres trans niegan el esencialismo biológico también, ¿no? Se van de ese esencialismo hacia otros lugares y algunas personas masculinas pues hacen reasignación y otras personas no, pero creo que sí es algo que tenemos que poner más en la mesa y también desde el argumento más duro de la biología molecular y otras cosas, ¿no? Que ya sabemos que está este libro hermoso de Cuerpos Sexuados de Anne Fausto Sterling, pero hay gente más radical ahora, más joven, que está hablando de eliminacionismo del sexo y que eso, bueno, viene de otra tradición, claro, desde la biología y desde otros lugares, pero que hay mucha complejidad todavía, aunque lo quieran volver a un eslogan, ¿no? Ser trans o antitrans, dices, pues no son excluyentes esos, pero no hay solo esas dos posiciones. Muchas gracias, compañera, y lamento no poderte contestar como hubieras esperado. ¿Alguien más? ¿Ya nos van a cerrar o estamos bien? Yo todavía puedo responder 200 preguntas más. Si todavía puedes, hay más turno. Yo siempre, sí, gracias. ¿Alguien más? ¿Tú? Bueno, pues qué maravilla tenerte por acá y hemos hablado del género, del sexo y me encantó mucho, ¿no? De que lo que dijiste, que el sexo ha sido género desde el principio y hablando ya con esa perspectiva y hablando de Butler, el género en disputa. Quería preguntarte sobre la performatividad del género. Alguien a mí me preguntó, ¿no?, sobre mis performances y yo siento que desde que yo dije que era niña, ya estaba haciendo una performatividad con mi género, ¿no? Entonces, con esa perspectiva, y creo que tú también a determinado momento, ¿no?, públicamente, porque fue como yo te conocí, es una historia muy interesante que yo regreso de Estados Unidos después de vivir 30 y tantos años y un amigo en una estética me enseña esta revista y me dice, mira esta mujer salió con barba a la calle. Y yo veo, y es como yo te conocí, en una revista o en un artículo de una revista, de un periódico, no me acuerdo, y digo, wow, ¿no? Qué maravilla, ¿no? Que esté
que salga a no nada más hacer este performance como una manera de una performatividad de género, pero también como que ahora sí que a transgredir, ¿no? A provocar el pensamiento. Entonces, con esa perspectiva, ¿tú qué me puedes decir con esta performatividad del género y con la idea de que el sexo ha sido género desde el principio? Bueno, primero, gracias Ale por la pregunta. Yo considero, igual que otras personas, que la performatividad de género pues es una coreografía social. O sea, y hacemos performance de muchas cosas, ¿no? Yo cuando llego aquí me convierto en un país por un acento y se me exige que se me comporte como mexicana, que yo no sé qué es eso, pero la gente de afuera sabe muy bien qué es ser mexicano, ¿no? Bueno, sí me gusta mucho el picante, eso sí es verdad. Cumplo el cliché muy bien. Entonces de repente como que lo que me interesa aquí creo que destacar es, primero, que las coreografías sociales son muchas veces coreografías de género, porque es lo que se resalta, es como lo que hablábamos de los cromosomas sexuales. Hay muchísimos otros cromosomas que no son, que están ahí en el mapa genómico y que además importan muchísimo, y algunos que no sabemos para qué sirven todavía. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que no sepamos todo, porque de por sí como nos tienen asediadísimos con la extracción a través del conocimiento de nuestro cuerpo y del mundo. Pero como que lo curioso es que el performance o la coreografía de género es lo que más se destaca, ¿no? Es el que tiene el flash directo aquí, y a mí me preocupa y me pregunto por qué siempre tan obsesionados con el género y la sexualidad. Bueno, obviamente sabemos por qué, ¿no? El Freud y todas estas cosas, y bueno, el patriarcado, sí sabemos, pero me pregunto mucho qué hay al lado, cuál es la coreografía que no se está mostrando, porque se está sobremostrando esta, ¿no? Y la que no se está mostrando tiene que ver con clase, con raza, con género, con violencia, y luego otra vez volvemos una y otra vez al género. Y no nosotros como personas individuales, sino el proyecto político de esa coreografía de género que va engarzada al aparato estatal y al aparato de gobierno de todas las poblaciones a nivel económico, político, sexual, pero también a nivel de gestión de la naturaleza, de muchas otras cosas, y que se articula en un espacio de poder y de gobierno sobre los cuerpos. Entonces, a mí siempre me ha parecido muy interesante el hecho de que se escandalicen tanto por algo que básicamente no les importa. O sea, que es algo que se supone que es de la esfera privada, pero todo el tiempo está en la esfera pública cuando es disidente, ¿no? Y esto me parece súper importante, porque ha de haber algo muy importante, que ya lo sabemos que sí, en esto, en desobedecer esto, que les causa crisis a todos los niveles. Pienso en la máquina política de propaganda del folclore digital, ¿no? Que estábamos hablando hace ratito con Mariano. ¿Mariano te llamas? Sí. Que es algo estamos haciendo muy bien o estamos cuestionando mucho, porque están desmesuradamente reaccionando. O sea, de verdad somos 4 gatos y de verdad ellos tienen los medios de producción, tienen los medios de comunicación, tienen las instituciones, tienen el dinero, y están bastante desesperados por algo que se pudo hacer en 2 décadas o menos. Bueno, viene desde hace mucho, ¿no? Esta resistencia no es solo nuestra, es de todos los que ya no están y que han ido poniendo el cuerpo, pero sí me preocupa que el manifiesto transfeminista del 2010, que ya venía de antes, pero que se firma en 2010, que sale el 1 de enero de 2010, que nos tuvimos que pelear un montón para saber qué íbamos a poner ahí, que no estábamos todas de acuerdo, pero eso es como siempre, no hay un consenso pleno nunca, y menos mal, porque si todos pensábamos lo mismo, pues somos estos borregos diciendo que prefieren morir de pie que de rodillas. Y yo, bueno, sí, entonces dame reparte las tierras, por favor, porque esa frase viene de un lugar que tú no conoces, ¿no? No, es de Emiliano Zapata. Es de Emiliano Zapata. Pero bueno, no importa de quién es, lo que importa es que es de una tradición completamente anticolonial y pues obviamente antiderecha. Pues la cuestión es que me parece bien importante eso, cómo
5 personas en Zaragoza en 2000, creo que era 8, no, un poquito antes, no estoy segura, pero bueno, entre ellas estaba Aitzole Araneta Cincunegui, que ahora no sé si sigue en política o no, pero una chica trans, amiga muy querida, y otras personas, 4 personas trans, empezaron a trabajar en el manifiesto por la despatologización del DSM-5. Eran 5 personas en una reunión en Zaragoza, que no es Madrid, que no es Barcelona, que sabemos que tienen ahí como que son súper, pues es muy, digamos, pues sí, igual que en México, está muy centralizado, ¿no?, la discusión en las capitales. E hicieron un movimiento internacional que ahora está por todo el mundo en todos los idiomas y son miles de personas trans, pero también aliadas, ¿no? Y entonces cuando yo vi eso me volví a enamorar de lo político, no de la política, pero lo político. Dije, sí podemos hacer cosas. ¿Y por qué? Porque las estamos haciendo. Entonces para mí la performatividad de género es un desafío o es entrar a una pregunta más compleja, decir, te choca, pero ¿por qué te choca? Entonces hablemos también de relaciones laborales, hablemos también de ecocidio, hablemos también de lenguas, hablemos también de papeles para la gente migrante, ¿no? Entonces yo creo que para mí la performatividad de género es la entrada desde el pánico moral que tienen, que ellos han puesto ahí, para discutir cosas mucho más amplias que nos conectan de otras maneras. No porque esto no sea importante, sino porque siento que lo que hacemos es, no estamos siempre en la contraofensiva, no estamos ahí solo para responderles, hacemos nuestra vida y esa vida es más amplia y se va a otras formas de politización. O sea, no soy solo lesbiana, ojalá, ¿no? O sea, que me lo paso muy bien siendo lesbiana, pero es en serio, a mí lo que más me gusta de ser lesbiana es pues, ser lesbiana practicante, obviamente. Entonces, no, pues sí, eso sí, ¿qué les digo? Pero no soy solo lesbiana, soy otras cosas. De hecho, en mi experiencia personal, afortunadamente para mí, ser lesbiana no ha sido lo más difícil de mi vida. Parece que lo más difícil de mi vida es nacer y crecer en una frontera. Y no era difícil para mí porque vivía ahí y me parecía normal, ¿no? Pero me parece que, por ejemplo, ser fronteriza en un espacio tan poco hospitalario, con la diferencia y con la migración, es muy duro, por ejemplo, y también sé que aquí pasa, ¿no?, con migrantes y bueno, hay un montón de cosas. Entonces, para mí la performatividad de género es una entrada y de ahí hacemos una conversación y unas alianzas posibles para transformar el mundo. Y lo que te decía el transfeminismo 2010, 4 gatas ahí firmando, peleándonos entre todas, pues de repente hay un movimiento desde el Vaticano que es antigénero. Dices, wow, ¿qué? ¿Cómo hicimos esto? ¿No? O sea, suena ridículo, pero no es tan ridículo. O sea, las proporciones son muy descomunales, digamos, y desproporcionadas, pero significa que ahí hay una piedra angular que podemos seguir tocando y picando hasta que las cosas se hagan de otra manera, ¿no? Pues la lucha contra el lenguaje inclusivo, que la gente está que se arranca el poco pelo que tienen los de la Real Academia, si les queda alguno, están ahí arrancándose pelos como si tuvieran. Entonces dices, joder, esto es muy importante, la disputa de las cosas concretas, de las tecnologías cotidianas, ahí está también la revolución del silenciosa, digamos, ¿no? Entonces yo creo que es por eso. Y que el sexo fue siempre género, pues eso ya sí es una frase de Butler, pero también mucha gente cuestiona mucho que sean solo deconstructivistas y del lenguaje, que yo estoy en contra de que reduzcan eso a Butler porque no es solo lenguaje, pero desde la biología molecular se habla de que es verdad, que el sexo no es eso, o sea, es una complejidad que sexo es como una catacresis para hablar de mundos muy distintos dentro de las células, dentro de la organización celular y de esto como que se llama, bueno, de la plasticidad, por supuesto, pero no solo eso. Un concepto que yo no conocí, que lo conocí en el libro de Lu, que se llama, sobre los genes, ahora se me olvidó. Epigenética. La epigenética, exactamente. ¿Y qué significa? Significa muchas cosas, pero no sé si ustedes se preguntaron alguna vez por qué mi ojo es ojo y mi hígado es hígado y no son lo mismo, aunque estén hechos de cosas de materiales parecidos. Pues la epigenética explica por qué. Pero dice que está también, la epigenética me encanta porque dice también
que las cuestiones culturales, sociales, políticas, el sufrimiento, la alimentación, el clima, el sol, cómo te hablas, cómo te hablan, el idioma, todo eso influye y hace que el cuerpo cambie molecularmente. Entonces hay digamos que hay una comprobación que podría hacerse incluso en la célula de que el sexo no es eso. Eso es como una imagen que tenemos, una puerta para entrar a un mundo que no conocemos, ¿no? Entonces, bueno, lo dejaría como por ahí. No sé si hay alguien más que quiera preguntar o que quiera comentar también, o que quiere disentir, también puede ser. O que nos quiera compartir cosas también. ¿Alguien más? Bueno, pues estamos embelesados escuchándote ensayar, pero te vamos a dar descansar. Yo sí quiero decirles que mañana van a tener la suerte de que Sayac esté mejor acompañada que hoy, porque va a estar acompañada de Alejandra Rodríguez de Ruiz. Van a hacer la presentación del libro Crucé la frontera en tacones, de Alejandra. Será mañana domingo a las 12 en la Biblioteca de Alta, dentro del programa de Trans que dirige José Antonio Ramos y Estefanía Bruna. Así que están todas y todos invitados. Y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí. Gracias y buenas tardes. Hasta la próxima.